México, un país tan vasto como enigmático, tierra de dioses antiguos, de sacrificios y templos olvidados, de civilizaciones que dominaron la astronomía y la muerte con la misma naturalidad con la que otros temen al silencio. Detrás del color de sus fiestas y la calidez de su gente, existe otra cara, una que no se cuenta en los libros, una historia paralela que habita en sus leyendas, en los susurros que se escuchan en la madrugada y en los secretos que ni el tiempo ha podido enterrar. Hoy te invito a un recorrido profundo, oscuro y fascinante por 7 misterios reales, documentados en las sombras del país azteca. Cada historia ha sobrevivido a los años, y todas tienen algo en común. Aún siguen sin explicación. 1. El pueblo fantasma de San Juan Parangaricutiro. En 1943, en los campos agrícolas de Michoacán, una columna de humo surgió de la tierra. Los campesinos huyeron, las cosechas se marchitaron, y en menos de un año un nuevo volcán se alzaba con violencia, el Paricutín. Pero más allá del fenómeno natural, algo más perturbador ocurrió. Cuando el pueblo fue consumido por la lava, muchos testigos reportaron ver luces flotando sobre la iglesia antes de que las campanas sonaran solas por última vez. Años más tarde, visitantes siguen oyendo esas mismas campanas. Incluso se han grabado lamentos que emergen desde las grietas en la piedra volcánica. Investigadores psíquicos aseguran que la energía del lugar permanece activa, atrapada entre dimensiones. Algunos teorizan que San Juan Parangaricutiro no fue destruido, sino trasladado a otra realidad, un fenómeno geológico o un pueblo condenado a existir eternamente entre la vida y la muerte. 2. El caso del OVNI de Puebla, 1977. Un caso que aún genera debate entre expertos y escépticos. La noche del 3 de abril de 1977, un vuelo comercial avistó una formación triangular de luces flotando sobre Puebla. La aeronave perdió comunicación por varios minutos. Cuando volvió a conectarse, el piloto reportó que los objetos parecían observarlos. A nivel del suelo, cientos de personas en Atlixco observaron el cielo abrirse brevemente, dejando ver un haz de luz que no tocaba el suelo, sino que flotaba suspendido. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo se detuviera. Lo más perturbador, cámaras de vigilancia dejaron de grabar en toda la zona. Un técnico de radio captó una señal que, al reproducirse, contenía un patrón repetido en frecuencias inaudibles. Un patrón que se repite en otros casos OVNI, pero que no pertenece a ninguna lengua humana conocida. 3. La niña del Panteón de Belén, Guadalajara, entre cipreses torcidos y tumbas coloniales, se alza la figura de una niña de piedra. Muchos aseguran que, si la observas fijamente por más de 30 segundos, sus ojos cambian de dirección. Otros dicen que en noches de luna llena se le escucha jugar entre las lápidas repitiendo: ¿Dónde está mi mamá? La leyenda dice que murió de fiebre a los 7 años, pero nadie sabe quién la enterró realmente. La lápida no tiene nombre y curiosamente nunca envejece. Fotografías antiguas del panteón la muestran exactamente igual a como está hoy. Ni una grieta, ni una mancha, como si el tiempo no pudiera tocarla. Exploradores han reportado sueños recurrentes tras visitarla, donde se ven dentro de su tumba, encerrados, una manifestación espiritual, un objeto encantado o una niña que nunca dejó de buscar a su madre. 4. El agujero sin fondo de Tamaulipas. Ubicado en una zona remota, este pozo fue descubierto por campesinos en los años 60. Se dice que no tiene fondo, o al menos no uno medible. Se han arrojado piedras, sensores, incluso drones, y nada regresa, ni sonido, ni rebote, ni señal. Pero hay más. Personas cercanas aseguran haber visto una figura alta y esquelética salir del agujero en noches sin luna. Otros aseguran que, si te acercas demasiado, una voz te llama por tu nombre. Una expedición de estudiantes universitarios intentó medirlo en 2009. Solo regresaron 3 de los 5, y los 3 ya no son los mismos. Callan, tiemblan, y uno de ellos perdió la capacidad de hablar para siempre. El trayecto era simple, con estaciones intermedias y un recorrido estimado de 3 horas, pero aquel día el tren partió y nunca llegó a su destino final. Las vías estaban intactas. No hubo descarrilamiento ni señal de accidente. El tren, con más de 100 pasajeros, simplemente desapareció. Décadas después, en 1989,
Un anciano fue encontrado vagando por el desierto. Tenía un billete de tren de aquel día. Aseguraba que había estado en el tren y que solo habían pasado 2 días desde que subió. Su reloj, aún funcionando, marcaba la hora exacta de la salida. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? ¿Qué pasó con los demás pasajeros? ¿Una falla en la realidad o un viaje accidental por un pliegue del tiempo? 6. Pero en 2015, un grupo de arqueólogos detectó una cámara subterránea con tecnología de radar. Dentro, encontraron estructuras que no coinciden con la arquitectura conocida de ninguna civilización mesoamericana, paredes cubiertas con símbolos que no se han podido traducir, y una sala circular con una acústica perfecta, similar a una caja de resonancia. Cuando uno de los arqueólogos pronunció palabras en náhuatl dentro de la cámara, una voz distinta respondió desde las paredes. El acceso fue restringido. Las grabaciones confiscadas. ¿Conciencia duerme bajo Cholula? 7. Las luces de Tepoztlán. Morelos Tepoztlán es un lugar cargado de energía mística, conocido por su conexión con los ovnis y fenómenos inexplicables. Pero más allá de los rumores hay registros reales. Desde hace más de 40 años, luces que flotan sobre el cerro del Tepozteco han sido captadas por cámaras, turistas y lugareños. No tienen forma definida. Cambian de color y se mueven a velocidades imposibles para cualquier aeronave humana. Científicos explican que podría tratarse de relámpagos de calor o gases, pero las luces a menudo responden a señales de linternas o forman figuras geométricas en el cielo. Varios testigos aseguran sentir una presencia invisible cuando las luces aparecen como si el aire cambiara. ¿Estamos frente a una inteligencia desconocida o a un fenómeno atmosférico aún no comprendido? 8. La isla que se mueve. Lago de Chapala. En el lago más grande de México, se cuenta una leyenda moderna que intriga a geólogos y pescadores por igual. Una pequeña isla, apenas visible desde la costa, parece cambiar de posición cada ciertos años. Mapas antiguos muestran la isla en distintos puntos del lago, aunque oficialmente no se registran movimientos geológicos que lo expliquen. En 2007, un pescador que intentó acampar allí afirmó que durante la noche, el agua se replegó, dejando una especie de camino hacia el centro de la isla. Al seguirlo escuchó un canto suave parecido al de un coro, sin ver a nadie. Cuando volvió a tierra firme, descubrió que su reloj había retrocedido exactamente 12 horas. Refleja igual, Durango. En una casa colonial del centro histórico de Durango, existe un antiguo espejo tallado a mano que ha pertenecido a diferentes familias por generaciones. Pero todos coinciden en una cosa: el reflejo no siempre es fiel a la realidad. Personas que se observan en él dicen ver figuras que no están en la habitación. Algunos afirman haber visto su propio reflejo, parpadeando con segundos de retraso. Otros aseguran que cuando lo miras demasiado tiempo, la habitación reflejada comienza a cambiar lentamente. Los muebles desaparecen, las paredes se agrietan, y al fondo, una figura se asoma por una puerta que no existe en la casa real. Una universidad local lo analizó, sin resultados anómalos, pero se niegan a exponerlo públicamente, porque quienes lo miran más de una vez dicen sentir que algo los observa desde dentro. México es más que historia, comida y tradición. Es un país donde los límites entre la realidad y el misterio son delgados, donde los relatos no siempre son invenciones, sino advertencias disfrazadas de leyenda. ¿Qué hace que estos casos perduren? ¿Será que algo en lo profundo de nuestra cultura sabe que no todo debe ser explicado? Quizá hay lugares que están destinados a ser enigma y personas que están destinadas a encontrarlos. Y si tú estás aquí, tal vez seas uno de ellos. Call to Action, versión extendida. Cada semana revelamos secretos ocultos, curiosidades perturbadoras y misterios que desafían todo lo que creemos saber. Déjanos en los comentarios. ¿Cuál de estos nuevos misterios te pareció más impactante? ¿Tienes alguna historia local que nadie se atreve a contar? Tu historia podría ser la próxima.